las 3 de la tarde con una intervención que nos va a regalar muy corta. Para el día de hoy tenemos 3 intervenciones aseguradas, que son la de Arleyson, la de nuestro compañero José Aníbal Morales y la de nuestro compañero, se me olvidó, ayúdame. No, señor, está Luz Elena López, que era... Luz Elena López. Ok. La idea es que hagamos un conversatorio que tenga relación, o relacionado, perdón, con la situación de violencia que se ha venido presentando en los últimos días en Santiago de Cali y en general en el Pacífico colombiano. Entendiendo que nuestra postura no es ni de defender, ni de atacar, ni de entrar en espacios que no nos corresponden frente a grupos legales, ilegales o alzados en armas, sino nuestra intervención la hacemos por el derecho a la vida de personas que están muy jóvenes, que lamentablemente la situación social o económica pues les ha llevado a vivir una vida muy compleja, y esta es una foto clara de la situación de pobreza y de angustia que viven cientos de personas en nuestro país, para no decir millones. Un cálido abrazo a los expositores. En el orden del día pues les va a recibir Freddy, ya les voy a enviar la asistencia al chat para que por favor la diligenciemos. Freddy va a introducir el tema de hoy y comenzamos las exposiciones de los compañeros. Se invitó a docentes, coordinadores y rectores a este encuentro, que es una reflexión sobre lo que está sucediendo, pero también una forma de asumir una postura frente a estos hechos que están lamentablemente llevándonos a la pérdida de vida de niños, muy niños, en Cali, en el Cauca, en el Chocó y en el Valle del Cauca y en el Cauca. Muchas gracias. Y en Nariño también, ¿no? Ya hubo una situación en Nariño adicional. Seguite entonces, Freddy, por favor. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos nuevamente a este encuentro que ya se ha institucionalizado de los viernes a las 2 de la tarde con las experiencias educativas Cali Educa en Casa. Como dijimos en la invitación, pues hoy tenemos una jornada especial debido a las circunstancias y al contexto que estamos manejando en los últimos tiempos. Entonces, hemos querido hoy hacer una reflexión frente al tema del derecho a la vida, el respeto por la vida, el respeto por la diferencia. Para ello hemos invitado a 4 personajes de nuestra vida escolar que han estado muy ligados a nosotros, como son la doctora Luz Elena Azcárate, la psicóloga Luz Elena López, directora del CONCE, no sé si todavía esté directora de CONCE, de la Secretaría de Educación Departamental. Tenemos 2 rectores de Cali, Arleyson Arcos Rivas, rector de la institución educativa Santa Fe, y José Aníbal Morales, rector de la institución educativa Golondrinas. Van a estar bajo la moderación de nuestra compañera rectora de la Isaías Gamboa, Nelly Marina Guayupe. Pero antes de darle la palabra a la moderadora, hay una persona que generó de muy buena manera este espacio y queremos ser consecuentes con ella. Es la licenciada Amparo Pereira, quien va a hacer la presentación del encuentro. Entonces, Amparito Pereira, bienvenida. Muchas gracias, Freddy. ¿De dónde surge este evento? Nosotros, los rectores y rectoras de la ciudad, no solamente hemos expresado nuestro dolor y nuestra preocupación, sino que también queremos movilizar a la comunidad educativa frente a la situación que están viviendo nuestros niños y jóvenes por la violencia sistemática. Decimos sistemática porque de años para acá venimos asistiendo a situaciones de muertes, de desapariciones de nuestros estudiantes, y podemos decir que lo que ocurrió con los chicos de Llano Verde nos entristeció y nos sigue entristeciendo, pero al mismo tiempo nos llama a la movilización. Fue por eso que a partir de
del reclamo que hizo nuestro compañero Arleyson Arcos, en que nos movió el espíritu. Constituimos con el secretario una comisión en la que hemos optado por generar todo un proceso, no solo de reflexión, sino de acción, y que queremos que trascienda el espacio de reflexión de maestros y directivos, sino que toque esa movilización al conjunto de la comunidad educativa. Ese equipo, que está constituido por 4 o 5 compañeros, junto con el secretario de Educación, a quien por la misma manera en que surgió este evento desde ayer, no pude comunicarme para que nos diera un saludo, pero sí quiero decir que nos ha acompañado en esta serie de actos que proponemos, de acciones que proponemos para hacer visible lo que está pasando con nuestros niños y jóvenes en esta ciudad, incluso con la mirada de muchos ciudadanos que justifican a partir de determinadas posturas esos hechos. Vamos a hacer un video en el que se escuchen las voces de nuestros niños, y con el apoyo de la Secretaría de Educación lo vamos a comunicar por los medios. Pero también hemos propuesto hacer un Facebook Live. El secretario asumió esa idea y les invitamos desde ya para que el próximo viernes estemos todos conectados y hagamos todas las gestiones necesarias para que nuestra comunidad educativa se conecte y le demos un gran abrazo a Llano Verde. En ese evento, del Facebook, estamos gestionando que haya alguna participación de estudiantes, tomando todas las medidas, algunos estudiantes que representen esa mirada de los estudiantes, pero esta mañana, a partir de la propuesta de un compañero, también llegamos a la idea de acompañar al colegio de Llano Verde, donde estudiaban varios de estos chicos que masacraron vilmente la semana pasada, y que hagamos un gran jardín, un jardín que lleve, que sea la hechura de las instituciones educativas oficiales de Cali, pero un jardín que se conecte con ese colegio de Llano Verde, y en el que no solamente ahora, sino que haya una placa en la que cualquiera que llegue diga: este jardín es una muestra no solamente del rechazo a estos hechos, sino de un acompañamiento a que nazca la vida de una manera distinta en esta comunidad. Estaremos contándoles, compañeros, cómo sería. Estamos tratando, o el secretario se comprometió a que haya una participación activa del DAGMA para la construcción de ese jardín, que sería el regalo que nosotros hacemos, pero también para que ustedes, cada uno, si se siembra un arbolito, o si se siembra un arbusto o una matica que produzca vida, tenga un nombre, tenga el nombre de cada una de las instituciones educativas, y que cualquiera que pase por allí diga: aquí está presente la comunidad educativa, abrazando a la comunidad de Llano Verde. Muy a la carrera, porque no queríamos que este espacio o que esta situación se vaya alargando en el tiempo y que nos pronunciemos ya cuando no valga la pena. Muy a la carrera gestamos esto, que es un conversatorio. Nuestros 4 compañeros, porque consideramos a la doctora Lucelena una compañera, a Lucelena López, Arleyson, pues es más compañero que cualquiera de ellos, y lo mismo José Aníbal, lo que van a hacer es una provocación para que este conversatorio fluya, y que al mismo tiempo, si hay algunas propuestas, ustedes las lancen en ese conversatorio, porque es que tenemos que asumir acciones de todo orden, de movilización, pero acciones pedagógicas, de educación para la paz, y de que nos ayuden a que esta sociedad que está creciendo con nosotros en las aulas pueda asumir una postura real de rechazo, pero fundamentalmente de comprensión de lo que está pasando. Muchas gracias a todos y todas por estar. Y
chévere que fluya este conversatorio que nos anima a construir a pesar del dolor y de la tristeza que nos invade, porque son 5 vidas, más lo que ustedes han visto que está pasando en el país, que a nosotros más que a nadie nos duelen por nuestra naturaleza de maestros y maestras. Bueno, aquí para que el conversatorio, Nelly Marina, ahí está para la moderación. Gracias, Amparito. Antes de darle la palabra a Nelly Marina, 2 cositas. Recuerden silenciar sus micrófonos y si no necesitamos la cámara, por favor la apagamos para que mejore nuestro ancho de banda y de transmisión. Por un lapsus linguis dije Lucenena López, Conce Departamental, no, Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Entonces estoy haciendo la respectiva corrección. Bueno, sin más preámbulos, damos inicio a esta jornada. Señorita Nelly Marina Guayupe, todo este auditorio es suyo, bienvenida. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos hemos reunido hoy, expresando nuestro sentir y nuestra voz de aliento a esa comunidad. Pero también estas propuestas en torno a cómo vamos a fortalecer la seguridad, la vida, la paz, la convivencia en nuestra ciudad y en nuestro sector que ha sido tan abrumado. Entonces, este conversatorio que hoy tenemos y que es parte de los maestros, precisamente es para que sintamos todos, comunidad caleña, el recordar nuestra misión. Si nosotros estamos formando seres humanos, una sana convivencia, seres humanos creativos, participativos, entonces, ¿qué es lo que pasa con la sociedad civil que ve estas situaciones y que encuentra en estas masacres? Este mes de agosto ha estado bañado en sangre. Primero, nuestros 5 jóvenes de Llano Verde, acribillados y no sabemos aún los motivos. Pero toda la comunidad concuerda que son estudiantes, eran estudiantes, algunos futbolistas, bailarines, deportistas, jóvenes alegres, sanos. Como dice un padre de familia desgarrado, lo mataron por ser buena gente. Y eso pasó el 11. Y venimos agosto y el 17, entonces tenemos ya la noticia de la masacre, el 15, perdón, el sábado, 8 jóvenes universitarios asesinados en Samaniego, Nariño. Estaban compartiendo, estaban departiendo en una finca sanamente, entregando unos trabajos y fueron acribillados también. Entonces, otro luto, otro dolor. Estábamos aún reponiéndonos de esa noticia cuando nos hablan Ricaute, Nariño. Unos jóvenes del resguardo indígena también asesinados. Una región muy difícil para nosotros llegar. Se demoraron 2 días en llegar al sitio donde estaban. Inicialmente pensaban que eran 3, finalmente 10 jóvenes también asesinados. Estábamos entonces ese 17 viendo ya estos 3 casos cuando el 18 nos informan que el ambientalista Jaime Monge, líder ambiental, también fue asesinado en su finca en Villa Carmelo. ¿Qué es lo que está pasando con estas muertes de nuestros líderes sociales, de nuestros ambientalistas y de nuestros niños? Y cómo nosotros en este momento desde la escuela estamos con esa herida y con ese luto que guardamos. Y aquí pues la invitación hoy a que reflexionemos y a que miremos los diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de ciudad, entonces Cali, distrito, qué es lo que está pasando, desde el punto de vista del acompañamiento, entonces por eso el CONCE, el Comité Municipal de Convivencia Escolar,
cómo puede fortalecer en este momento a esas familias y a nuestra comunidad que también se siente temerosa. Desde el punto de vista de la escuela, el sentir como maestros y el recobrar nosotros esa unidad, y desde el punto de vista de la legalidad, cuando estamos hablando de justicia restaurativa y de todas estas normas, entonces, ¿cómo nosotros podemos darle un análisis a esta situación? Este es, pues, la bienvenida y la apertura que hacemos a todos. Entonces, desde cada uno de estos puntos, ¿cómo nos sentimos y cómo hemos reaccionado? Luz Helena, bienvenida. Tú eres la dama en este momento. Abrimos pues este conversatorio desde ese papel que tú has llevado en la Secretaría de Educación por tantos años y que has tenido también ese recorrido por todas las comunidades y ese consolidado de lo que ha sido realmente nosotros ese vivir y ese querer siempre garantizar los derechos y el bienestar de nuestra comunidad. Entonces, ¿qué análisis y qué nos puedes aportar en este contexto? Bienvenida. Bueno, buena tarde para todas y todos. De verdad, muy agradecida por la invitación a este espacio. Pues reconozco en ustedes personas profundamente valiosas a las que no solo he aprendido a admirar, sino, por supuesto, a querer. No conocía este espacio y me parece de verdad potente para lo que estamos viviendo y en general potente para las transformaciones que requerimos en el sistema educativo en la localidad, pero también a nivel de país. Bueno, yo en este camino, en la Secretaría de Educación, llevo 15 años de la vida, aprendiendo mucho fundamentalmente de la comunidad educativa. Empecé a hacer un trabajo muy importante con estudiantes y lideresas estudiantiles en los procesos de participación en el gobierno escolar. Digamos que luego fui trabajando mucho en esto de reconocer la conflictividad de la comunidad educativa, es decir, la expresión de los conflictos que se viven y que dan lugar a tensiones importantes en la comunidad educativa. Allí tuve, digamos, mucho aprendizaje, pero también mucho en términos de aportes importantes y especialmente de lectura, de análisis de los diferentes sentidos que se ponían allí en esa conflictividad escolar o que se ponen en juego en la comunidad educativa. Posterior a ello, digamos, me acerqué a los asuntos de inspección y vigilancia, un poco a reconocer las quejas y el análisis de las múltiples quejas y situaciones que la comunidad, especialmente familias y estudiantes, le demandan a la Secretaría para que intervenga en algo que yo comprendí conecta absolutamente con nosotros, y es para que intervengamos en situaciones que tienen todo que ver con el derecho a la educación, con la garantía de ese derecho y, por supuesto, con otros derechos que se conectan o que son conexos a la garantía de la protección integral, ¿cierto?, de niños, niñas y adolescentes. En ese camino, posterior a ello, digamos, llegué al trabajo de las rutas de atención integral con la interinstitucionalidad o el aparato del Estado local que tenía o tiene competencia frente a esto de la garantía de derechos humanos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes en la escuela. Y allí pues se hizo un proceso, digamos, un trabajo en equipo o en red para la construcción de esas rutas. Bueno, en este camino yo siempre he estado muy decidida a pensar en la escuela como un lugar absolutamente potente en esto de generar o causar o encauzar transformaciones sociales que finalmente se reflejan en la vida de los niños y las niñas y los adolescentes que permanecen con nosotros en las escuelas. Desde la pedagogía crítica que me ha acompañado en los análisis que he querido y a los que finalmente me han convocado a hacer la escuela, entonces
Entiendo que maestros y maestras tienen un papel fundamental en esto de generar esas transformaciones, es decir, que son sujetos políticos transformadores que desde sus discursos y su agencia en los planes de área o en los desarrollos curriculares, básicamente lo que se está movilizando es una idea o un anhelo o un sueño de sociedad. Creo profundamente entonces en cómo ese maestro y esa maestra logra tejer también desde la pluralidad sentidos que muchas veces se ponen en tensiones con otros contrasentidos en la misma escuela al respecto de por dónde poner a andar ese modelo de sociedad, con qué prácticas pedagógicas, con qué estilos docentes, cuáles son las relaciones que encausan esas transformaciones. Pero precisamente en ese análisis y en conversaciones que he tenido con maestros y maestras alrededor de la educación para la paz o el papel de ese maestro y esa maestra en su lugar de educación para la paz, que fue mi tesis de maestría en el oriente de Cali, en la institución educativa Nuevo Latir. Allí trabajamos en el reconocimiento de las voces de maestros y maestras y los sentidos que esas voces dejaron notar alrededor de cómo se asume la escuela y el maestro y la maestra en la construcción de paz. Y encontramos que desde los análisis incluso de la posguerra, la escuela ha ocupado un lugar fundamental en desobedecer a la guerra como una imposición, digamos, en el orden de lo social o de lo político. La escuela ha ocupado un lugar fundamental también en reconocer en las dictaduras que ha tenido América Latina, en la agencia que ocupa la memoria de los asesinatos, de las injusticias. Casi que ha sido un parlante que le dice al mundo, que le dice digamos, a la sociedad qué ha pasado o qué está pasando en términos de la injusticia. Y es allí donde la escuela, pues finalmente debería siempre ocupar, desde mi punto de vista, un papel fundamental. Y es en la generación de procesos de justicia. ¿Pero qué tipo de justicia? Y es precisamente lo que hemos venido trabajando, pensando y construyendo y generando, motivando reflexiones interinstitucionales al respecto de cuáles son los procesos de justicia que deberían situarse en la escuela cuando se trata de hacer justicia con niños, niñas y adolescentes, o mejor, de aprender a que se haga justicia con niños, niñas y adolescentes y a enseñarlos qué es eso de la justicia. Y en ese camino comprendimos que la escuela debería desandar los aprendizajes de la justicia retributiva, que, digamos, pone en el centro de lo justo el castigo, y entre un castigo mayor, pues, digamos, así creemos que se hace más justicia. Pero cuando vamos a aplicar esa justicia con un enfoque diferencial, comprendemos que la justicia retributiva y el castigo, pues no debería estar necesariamente situada en la escuela, porque para la escuela debería ser fundamental su perspectiva, digamos, o su función social y pedagógica. Es decir, el centro de acción de la escuela es sociopedagógico. Así es como comprendemos que también la escuela debe empezar a trabajar en esas miradas diferenciales alrededor no solo de los conceptos tradicionales que la han venido configurando o desfigurando, sino también en cómo mover esos conceptos y esas prácticas para que finalmente den cuenta de lo que realmente se requiere. En los análisis que desde inspección y vigilancia y desde que se han logrado a nivel de estadística, desde mi interés particular en las quejas que se recibían en inspección y vigilancia, la mayoría de las quejas tenían que ver con la expulsión o la desescolarización en cualquier momento del año.
digamos que hay encontramos una práctica sistemática de la escuela como medida disciplinar o modelo disciplinar, la expulsión y la desescolarización. Y empezamos a conectar eso con cómo esto finalmente tiene que ver con un modelo de justicia en la escuela, ¿sí? Así es como llegamos finalmente a comprender que ese modelo de justicia que castiga el comportamiento, y un comportamiento que finalmente está situado en un modelo disciplinar homogenizante, pues deja por fuera otras formas de ser, de existir, de pensar y de sentir en la escuela. Y estamos hablando del pensar, del sentir y de la existencia de la vida de un niño o niña adolescente que es absolutamente diferente a la vida nuestra como adultos. Y venimos reflexionando o propusimos reflexiones alrededor de cómo se conecta entonces el modelo de justicia retributivo con la garantía plena de derechos de niños, niñas y adolescentes y nuestro lugar en la función pública como corresponsables de movilizar y garantizar esos derechos. Y pues por supuesto riñen absolutamente, ¿sí? Y riñen porque, digamos, al comprender que la conflictividad escolar o los comportamientos que se salen de los modelos disciplinares homogenizantes, digamos, si queremos hacerlo, si queremos hacer esa imposición de modelos homogenizantes en lo disciplinar, pues difícilmente vamos a pensar o a construir otras formas de gestionar ese conflicto en la vía de lo no punitivo o en la vía de, digamos, de la no expulsión, segregación o desescolarización de quien no responda a ese modelo disciplinar único que hemos construido en la escuela, generalmente un modelo pues donde no participan estudiantes, ¿cierto? Ese es un análisis del cual partimos para finalmente llegar a comprender por qué es importante trabajar en la escuela en modelos de justicia restaurativa o en modelos de justicia alternativa más orientados finalmente a las necesidades que tienen nuestros estudiantes. ¿Y quiénes son nuestros estudiantes? Nosotros no somos una escuela privada, nosotros no somos un colegio privado, nosotros no estamos en un país, digamos, con contextos favorables para niños, niñas y adolescentes o favorables para que esos niños, niñas y adolescentes logren terminar o culminar su escolaridad. Todo lo contrario. Nosotros somos instituciones educativas oficiales que están al frente de niños y niñas con vidas absolutamente adversas a que estén en la escuela, a que permanezcan y a que terminen. Y creo que pues todos y todas aquí lo sabemos, ¿cierto? Yo he estado en el trabajo de hacer lectura de la caracterización que hoy ya tenemos de las 5 familias de Llano Verde. Y nos encontramos con una realidad realmente pues dolorosa que está ahí y que está ahí todos los días y que no es nueva para nosotros y nosotras y que sabemos que está y existe. Todas las familias desempleadas, la mayoría de los niños y las niñas de estas familias por fuera del sistema educativo, la mayoría de estas familias con miedo de vivir en el lugar donde viven. La mayoría de estas familias no tienen más de la básica primaria, los que más alcanzan su 6º grado de bachillerato. Y la mayoría de estas familias de educación lo que le solicitan es lo que sabemos hay que hacer. Acceso al sistema educativo, acceso a las metodologías flexibles, acceso a la educación para adultos, acceso a las becas o a la posibilidad de acceder a la educación superior, ¿sí? Y por supuesto, ¿sí? Bueno, en general es una caracterización que finalmente
lo que es un reflejo de lo que ya sabemos pasa en la vida de niños, niñas y adolescentes que están en nuestras instituciones educativas. Entonces, hablar de educación para la paz, hablar de gestión dialógica del conflicto, hablar de justicia restaurativa en la escuela, es hablar de la humanidad de niños, niñas y adolescentes que no necesariamente llegan a la escuela todos los días animados por sus familias. Y no podríamos esperar eso de las familias porque ni siquiera las familias terminaron el bachillerato o la escuela o no pasaron por allí, ¿sí? Y no podríamos esperar eso tampoco en un país donde finalmente los derechos, pues, no solo no se conocen, sino que tampoco nos movilizamos en la exigibilidad de los mismos como deberíamos. Y ahí voy a conectar un poquito con la provocación. Yo siempre he pensado, y pues, no sé si aquí pues hay gente que tenga esa misma línea de pensamiento o no, pero bueno, lo voy a plantear. Yo pienso que en este ejercicio de educación para la paz tan retador que tiene la escuela hoy, en un claro y evidente régimen político que está movilizando la muerte como una práctica sistemática para oprimir a quienes ya vienen oprimidos, a quienes ya vienen discriminados, a quienes ya vienen hace muchos años despojados de todo. O sea, si esto está así y no es nuevo, la escuela sí o sí debería ser desobediente. ¿Y a qué me refiero con la desobediencia? Nosotros tenemos un sistema educativo, yo siempre lo he pensado, al que hay que desobedecer de cierta manera. Estándares del conocimiento, estandarizado absolutamente todo, estandarizadas las pruebas, estandarizado todo, pero eso al final no nos da cuenta de casi que nada en términos de las necesidades a las que se enfrenta un equipo de maestros y maestras en un territorio y en una realidad bastante compleja. Es decir, educar sobre y con y para el estándar es absolutamente absurdo en medio de una realidad tan adversa, ¿sí?, en la que vivimos. Por eso yo creo que eso viene pasando, ¿y a qué me refiero? Es decir, viene pasando que muchas instituciones, por ejemplo, el Oriente, comprendan que competir con los estándares y con las pruebas saber, pues no es un elemento fundamental para su agencia educativa. Porque también han entendido que la comunidad es otra cosa, es decir, piden, exigen, demandan, requieren otras formas de construir vida comunitaria, vida educativa allí, ¿sí? Y pasa por comprender que las escuelas que están en estos territorios tan adversos, pues se dedican especialmente a que los chicos no se vayan de la escuela. Casi que es un lugar común, que no se vayan, que permanezcan, que quieran llegar. Y que la escuela se les convierta casi que en un lugar de acogida por la ausencia, de acogida por la seguridad alimentaria, de acogida. Una comunidad casi que de amor, porque es una comunidad que también sufre y padece una violencia que sabemos es estructural y que finalmente pues estamos haciendo frente todos y todas. Por eso considero que los currículos, y creo que ya voy a terminar para no alargarme mucho, los currículos, los planes de área, sin duda deberían responder pues a lo que algunos autores, autoras han denominado pedagogía problemática, o partir del problema de la realidad particular que yo habito, en la que yo gestiono el proyecto educativo, precisamente porque sabemos que esos proyectos educativos responden es precisamente a una lectura de contexto y de necesidades
en las que no deberíamos habernos perdido nunca por darle lugar al estándar. Sí, claro que hay metas de aprendizaje, pero si vemos este año escolar, yo me he preguntado en este año, ¿cómo vamos a quedar en brechas de aprendizaje? ¿Cómo vamos a hacer ese análisis de esas brechas? Y entonces, ¿qué va a pasar el próximo año con esas brechas? ¿Cómo vamos a manejar esos sistemas institucionales de evaluación? Claro que hay que pensar en todo eso. Yo también he considerado que en esta coyuntura, y también esto hace parte de la provocación, en esta coyuntura cada vez debería ser más claro que la escuela no debería ser solamente constructora de paz o movilizadora en este ejercicio de construir paz, y una paz plural, una paz diversa, una paz no homogénea, una paz de múltiples actores. Y eso implicaría entonces en este contexto, en esta coyuntura, comprendernos todos y todas como defensores de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, casi que deberíamos asumir que nosotros somos defensores de esos derechos. Pero claro, tenemos una sociedad que también nos ha generado muchos miedos. Y el miedo, ¿cuál es el mayor miedo que esta sociedad tiene? Morir. Pues aquí ya vemos que la muerte es casi que, no está en nuestras manos prevenirla, pero sí está en nuestras manos protegerla y cuidarla. Y si tenemos que, digamos, ser una comunidad que esté atenta a la garantía de esos derechos humanos, pues tenemos que ser esa comunidad. Si tenemos que ser la comunidad que narre la memoria, que no narran los que esperamos que lo hagan, pues tenemos que narrarla desde los territorios. Porque el aparato estatal, digamos, estamos aquí con la plena intención de moverlo, hacemos lo que podemos desde nuestro margen, desde nuestra posibilidad, pero sí o sí ese aparato estatal requiere de territorios absolutamente conscientes y movilizados para que se agencie desde allí las transformaciones que el aparato estatal tiene que facilitar. Por eso yo aplaudo de verdad este espacio, porque más allá de los tintes políticos, más allá de si mi línea de pensamiento está afín con una movida de política electoral XYZ, aquí más allá de eso, creo que lo dijo un rector ahora, creo que fue Diego, aquí es en juego la vida, ¿sí? Y la vida está absolutamente conectada con los derechos fundamentales de todos y de todas. Y por eso creo que trabajar en esa comprensión como escuela, en términos de lo que nos oprime, en términos de lo que segrega, en términos de quiénes son los más vulnerables de los vulnerables y por qué esos contenidos históricos, por ejemplo, sobre de dónde vienen los sistemas de opresión, esos contenidos históricos que finalmente movilicen en los niveles de conciencia alrededor del racismo y de las prácticas raciales, de la racialización de los cuerpos y de las personas que les deja finalmente desposeídos y desfavorecidos de todo, pero además discriminados, pero además segregados, pero además inferiorizados y como si sus vidas importaran menos. Y eso hace parte también del trabajo que tenemos en la escuela por hacer, por comprender desde la dimensión histórica este ejercicio que ha ocupado siempre la escuela en la construcción de paz y en los contextos de posguerra. Es necesario... Luz Helena, estamos sobre el tiempo. Ok, voy entonces a ir cerrando con esta provocación diciendo que tenemos ese reto gigante, tenemos ese reto y ese reto pasa por ser movimiento pedagógico que movilice contenidos que se pongan en diálogo en las múltiples polifonías y en la pluralidad de las voces de la escuela alrededor de la historia. Porque lo que hoy está en juego es cuál es el papel de la escuela en la educación de lo que estamos viviendo hoy. Es decir, ¿quién va a contar la historia?
cómo vamos a contar esta historia y cuál es el lugar de los maestros y las maestras en este papel o en este momento de narrar esa historia. Y sabemos que la escuela finalmente trabaja en esto. Así que el movimiento es ¿cuál es la historia que vamos a contar? También. Gracias. Muchas gracias, Luz Helena. Nelly, cierro el micrófono para que le dé las palabras. Bueno, usted va a moderar a Arleyson, que tengo un video que hay que presentar. Entonces me dice cuando Arleyson vaya a hablar para yo colocar un video. Se nos olvidó colocar el tiempo, eso nos dio pena con Luz Helena. Eran 20 minutos, ella pues gastó 25, pero es que estaba muy interesante y daba mucha pena cortarle. Daba mucha pena cortarle. No, entonces para los que siguen son 20 minutos y al final tenemos un espacio para hacer las preguntas con todos los participantes. Eli. Sí. Ya vamos a darle entonces la apertura y la bienvenida a nuestro rector Arleyson en cuanto a precisamente este sentir y esta postura de esta realidad en la escuela. Cuando nos dice Luz Helena en su frase de provocación, movilizar los niveles de conciencia, ¿cierto? En las prácticas que generan segregación. Entonces, en este momento, Arleyson, para darte la bienvenida, ¿cuáles son esas prácticas que estamos moderando desde la escuela? Hoy el motivo puntual que tenemos es este luto que tenemos, este dolor por la masacre de estos estudiantes. Pero ¿cuáles son esas prácticas que debemos generar y movilizar desde la escuela? Bienvenido. Abrió el micrófono, Arleyson. Creí haberlo hecho, se había cerrado. Gracias. Gracias por sostener este espacio, por lo que está representando para el equipo de rectoras y rectores de Santiago de Cali en términos de generación de pensamiento en un entorno autónomo. Hoy con la invitación a otras personas que veo que se han vinculado, que están por aquí muy cerquita, algunas de ellas muy dentro de mi corazón, algunas estudiantes de la Santa Fe, profesoras de la Santa Fe, estoy viendo algunos por ahí. Quisiera de entrada hacerme y hacerles una pregunta, y es, frente a cualquier tipo de circunstancia que queramos identificar, la puerta de entrada para nosotros siempre será preguntarnos qué es la escuela pública. Y Luz Helena bien lo decía en un determinado momento, y es que la escuela pública es un proyecto de sociedad. La escuela pública no es una institución de socialización simplemente, y menos todavía un instrumento estatal frío o pasivo. Es un proyecto de sociedad, y como proyecto de sociedad tendríamos que preguntarnos qué es lo que para la escuela está en juego en un contexto como este tan complicado, tan turbulento como el que estamos viviendo. Yo quisiera empezar por allí antes de llegar a la pregunta que me hace, doctora, porque efectivamente me parece supremamente importante ponerle contexto a lo que estamos viviendo. Ya Luz Helena puso algunos elementos que están ahí de trasfondo y que me parece que son significativos, pero quiero situar buena parte de lo que podríamos conversar el día de hoy en este contexto más de lo nacional, que finalmente pone en tela de juego a la escuela misma, que es hacia donde quiero llegar al final. ¿Qué es lo que está pasando? Voy a identificar 4 grandes claves, diríamos, de lo que viene ocurriendo en los últimos meses en el país, que nos ponen en cuestionamiento fuerte respecto de las posibilidades de la escuela y de lo que la escuela tiene que mover en un contexto turbulento como el colombiano. Lo primero
es que estamos asistiendo desde hace 2 años a un recorte de las expectativas de la paz, esa que parecía cercana, esa que parecía que ya habíamos empezado a caminar poco a poco, paso a paso hacia ella, y con ello se han venido acrecentando los factores de guerra en la sociedad colombiana. Ese recorte de paz, alimentado incluso desde la presidencia de la República, con un partido político como el Centro Democrático, con unas fuerzas de derecha articuladas en torno a el modelo que podemos llamar uribato, más que uribismo, el uribato, ¿cierto? Un proyecto de derecha con pretensiones de perdurar en el país, es el que nos tiene en este momento doloroso para la vida nacional, porque en un determinado momento las aspiraciones de paz para el país se recortaron sobre la base de que 53,000 personas más votaron no a uno de los instrumentos de participación con los cuales tristemente han venido justificando su manera abyecta de entender la obcecación y la perpetuación de la guerra en el país. Ese es el primer elemento de trasfondo que resulta fuertemente incidente en lo que viene ocurriendo, porque esto nos lleva al segundo elemento fuerte también, y es que a consecuencia de esa obcecación con la guerra, hoy padecemos el repunte de actores armados y delincuenciales que en un determinado momento parecían difusos, pero que cada vez más resulta claro que actúan en connivencia con fuerzas institucionales, como lo viene diciendo Naciones Unidas con muy fuerte y reiterada frecuencia. Hoy en el país lo que estamos padeciendo es una suerte de democratización bélica que tiene a toda nuestra región, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, como el epicentro de esa democratización de la guerra. Es decir, un número plural de actores armados que vienen instalando prácticas de guerra en las cuales quienes caen pueden ser cualquiera. De hecho, lo de Samaniego es bastante diciente. Un grupo armado entra a una fiesta, una celebración, independientemente de si estaban bajo condiciones de bioseguridad o no, y simplemente dispara a diestra y siniestra. Caen 9 y pudieron ser más. Ese tipo de circunstancias, con el repunte de actores armados que además están detrás de la muerte de líderes sociales, que además están detrás de la persecución y el asesinato a actores de la oposición, que además están detrás de buena parte de los activistas que en este país han venido defendiendo durante mucho tiempo la posibilidad de la paz y la articulación de otras lecturas distintas a la guerra, pues ese tipo de actores tienen antecedentes en el país y tienen nombre propio, paramilitares. Hoy estos paramilitares por eso decía que son actores armados y delincuenciales difusos. Estos paramilitares se han bifurcado en un conjunto casi que irreconocible de grupos. En un principio la policía los llamaba ACRIN, hoy con el retorno de más de 1.300 guerrilleros que antes pertenecieron a las FARC, se han inventado entonces que son reductos de esta organización en lugar de ponerles un nombre propio. El Clan del Golfo y toda la presencia armada que están sosteniendo sobre todo el litoral pacífico y los ríos de estos 3 departamentos en particular. Lo que vino ocurriendo en el municipio de Magui Payán es bastante perverso y con un silenciamiento casi absoluto en el resto del país, o en la prensa nacional por lo menos, pues nos pone ante una dinámica del conflicto que resulta cada vez mucho más escandalosa. Si la acercamos al entorno urbano, pese a que Cali ha venido sosteniendo indicadores de violencia que suben y bajan, que efectivamente representan un cierto actuar institucional, pero que al mismo tiempo dibujan el hecho de que cada vez es más complejo
mapear los distintos focos de violencia en la ciudad de Santiago de Cali, pues nos encontramos con una realidad pavorosa, y es que la masacre de nuestros 5 niños no solamente es uno de los hechos que tenemos que lamentar, sino que en los últimos 8 meses en el país tenemos que lamentar 43 masacres. En un gobierno que no tiene una política de paz, diríamos, orientada efectivamente a desarticular los factores de violencia tal cual lo estamos viendo. Ahí hay un serio cuestionamiento a la política de este gobierno en este sentido. El incremento de los asesinatos y de las masacres le pone escenario a la muerte de nuestros 5 niños. El incremento de las masacres en 8 meses, 43, le pone un tapete violento a lo que acaba de ocurrir en Santiago de Cali, con un agravante adicional, y es que son niños que no estaban involucrados en el conflicto, pero que además de ello son afrodescendientes. Es decir, es una masacre que tiene visos racistas, en una ciudad de más de 1 millón de habitantes pertenecientes a un grupo étnico como este, que además ha sostenido una línea geográfica que separa a la Cali incluida o integrada de la supuesta Cali negra, al lado, situada entre los márgenes del río Cauca y la autopista Simón Bolívar. Ese es un escenario efectivamente perverso. Y el cuarto elemento, que tiene que ver con lo que viene ocurriendo en el país y que se escenifica también en Cali, es la afectación a población de especial protección. Los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, los líderes sociales, las y los líderes sociales, efectivamente son sujetos protegidos por derecho internacional humanitario, no son combatientes, y es contra ellos contra quienes las últimas masacres se han dibujado, es decir, de manera muy especial, niños, jóvenes, líderes, mujeres, indígenas, afrodescendientes, desclasados, por llamarlos de alguna forma, junto con los otros liderazgos de los otros movimientos sociales y políticos del país, y cerrando el ciclo, además, aquellos que se desmovilizaron y dejaron la guerrilla para entrar a la vida civil. Esta afectación a la población de especial protección, y esto es lo que más nos preocupa en el caso de Llano Verde, cuenta con connivencia institucional. Las familias han denunciado la presencia de la policía en ese sector, en ese contexto. Hoy, 10 días después, por fin la Fiscalía nombró a una alta funcionaria para que haga la coordinación de las investigaciones. Hace 2 días nos movilizamos en la ciudad en función de el reclamo de justicia para estos 5 niños masacrados, 5 niños afrodescendientes masacrados, y hace 5 días no era claro siquiera cuál era la postura cuál era el trabajo investigativo que estaba desarrollando la Fiscalía, y mucho más cuando la policía está siendo denunciada por parte de las familias como partícipes de este crimen. Es en ese contexto, entonces, de estos 4 elementos que he mencionado: el recorte, las expectativas de la paz, el repunte de actores armados y delincuenciales, la afectación a poblaciones de especial protección y el incremento de los asesinatos y de las masacres, que la escuela termina siendo puesta en riesgo. ¿Y por qué la escuela termina siendo puesta en riesgo? Pues por lo que decía al inicio, porque la escuela es un proyecto de sociedad. ¿Cuál es el tipo de sociedad que la escuela está dinamizando, que la escuela está articulando? ¿Cuáles son sus prácticas? Para ir a la pregunta que me hacía la doctora Guayupe, ¿cuáles son sus prácticas? ¿Qué es lo que la escuela mueve en el día a día? Todo eso está en riesgo hoy.
la escuela no es simplemente para ir a aprender matemáticas, sociales o lengua castellana. La escuela es precisamente un proyecto de sociedad porque en ella construimos prácticas de democratización que desde el espacio escolar invitan a que esta sea una sociedad democrática. La escuela es un espacio en el cual construimos escenarios de paz, de convivencia, de armonización de la diferencia, precisamente para que salte a la vida cotidiana con habilidades y prácticas de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, que las hagan vida en nuestro contexto. La escuela es un proyecto de humanización. Y como proyecto de humanización, entonces, no entiende que los sujetos sean violentados y peor todavía, que esas violencias queden impunes. La escuela no puede, como proyecto de humanización, no puede entender que se racialice a los sujetos y que esa racialización quede impune. La escuela no puede entender que a las mujeres se las violente permanentemente. Hoy estamos llorando también la desaparición de una estudiante de ICESI y que estos hechos queden impunes. Por lo tanto, en ese contexto tendríamos que preguntarnos si todo esto que viene ocurriendo amerita el silencio de la Secretaría de Educación, el silencio de la Alcaldía Municipal, el silencio de los maestros y las maestras de Santiago de Cali, aprovechando además el hecho de que estamos en un contexto en el cual la escuela parece muda por estar confinada. Yo creo que es en este contexto en donde se reclama que nuestras acciones hoy sean acciones contundentes, aún desde aprendizaje en casa, enfocadas precisamente a la búsqueda de un nuevo escenario de transformación social, de transformación política, al cual la escuela no puede renunciar. El día de hoy, por ejemplo, la institución educativa Santa Fe ha discutido con sus estudiantes, ha estado trabajando todo el día con todos los estudiantes en tertulias dialógicas, con textos seleccionados, invitándoles a tomar la palabra para que efectivamente todo este conjunto de fenómenos que les ocurren en la vida escolar, que les ocurren alrededor de su barrio, que ocurren en el contexto de comprender en qué país viven, pues como decía uno de las niñas que participó de una de las tertulias que tuve el privilegio de escuchar, nos lleven a hacernos el autoexamen de precisamente qué tan indiferente nos está dejando esta pandemia enclaustrada frente a todo el conjunto de fenómenos tan graves que vienen ocurriendo en el país. Muy bien, rector. Realmente la escuela tiene que ser esa movilizadora y esa transformadora. Y efectivamente lo que construimos en el aula es el reflejo de la vivencia que tenemos y por eso es tan importante hoy manifestarnos en este punto tan crucial que nos llega, porque seguimos viendo esa violentación de esos derechos, seguimos viendo esa franja en la cual estamos inmersos dentro de esta sociedad y ese silencio de las autoridades, como bien lo refleja, ese silencio que nos paraliza en el sentido de no tener una directriz, pero que nos moviliza desde el aula y desde el ser, de sentir y de hacer, que es lo que generamos en nuestras comunidades. Muy importante las reflexiones que nos hace en torno a esto y muy importante los comentarios que tenemos en el chat en este momento. No sé, Freddy, si vamos a colocar el video antes de... Nelly, voy a intentar porque el experto es Diego, pero tuvo dificultades y salió, pero voy a intentar a ver si lo puedo colocar. Ok. Ustedes me dicen.
La doctora Luz Helena ya se conectó. Sí, ella sigue ahorita. Sí, Ella ya sigue. continúa. ¿Sí se ve el video? Sí, ya está Vamos a ver cargando. ahora vamos a ver si se escucha. No tiene sonido, Freddy. No veo el video, Freddy. No, es que la verdad yo para esto soy pésimo. No, sí se ve, pero no sale el No se sonido. escucha. Entonces, ¿cómo hago? A ver, alguien que me explique cómo hago para que salga el sonido. A ver. Desconecta si tienes audífonos, desconéctalos para que vaya directamente el sonido del video. Escúchalo. ¿Listo? Sí, ya. Según diversos testigos, estos jóvenes habían decidido salir a elevar cometa. Pero, según un amigo cercano a ellos, que fue el último que los vio con vida, una persona ajena a la situación los invitó a recoger caña. Lastimosamente, emprendieron un viaje sin retorno. El día de hoy nos llena de tristeza e indignación todo esto que está pasando. Como jóvenes, estamos alzando la voz por cada uno de esos chicos que no lo pudieron hacer. Es momento de tomar conciencia y reflexionar ante esta situación. No dejemos engañarnos con noticias falsas, sino que más bien podamos hacer un llamado, donde se genere un cambio de tantos parámetros y paradigmas. Cali, Colombia, el mundo entero nos duele por tantas masacres. En honor a ellos, pido justicia por Juan Manuel Montaño, pido justicia por Jair Andrés Cortés. Pido justicia por Jean Paul Perlaza, pido justicia por Leider Cárdenas y pido justicia por Álvaro José Caicedo. Pedimos justicia por los chicos de Llano Verde y el mundo entero. ¿Sí se pudo escuchar tu video? ¿Sí se pudo escuchar? Sí, se Sí, puede. señor, Sí, muy Freddy. bien, muy bien. Sí, ¿Listo? ¿La que sigue? Sí. Pedimos justicia. Ese es el clamor y esa es la Quedan voz. contratados, Freddy. Le damos la bienvenida a la doctora Selena Azcárate, una defensora de todas estas situaciones que se han presentado y una persona que estuvo desde la Secretaría de Educación 4 años y se recorrió todas las comunas y pudo realmente vivenciar todas las situaciones tan complejas de nuestras comunidades. Ese ser humano que estuvo ahí. Entonces, bienvenida, doctora Luz Helena. Hoy queremos tener ese concepto desde la parte administrativa que usted estuvo y cómo nosotros hoy podemos reclamar ese apoyo, esa colaboración y esa voz en esta situación que nos está embargando y en este luto que sentimos. Como hemos dicho, vemos un ausentismo, vemos una situación del gobierno que pasa y no dice nada, pero nosotros como maestros, como seres humanos, como familia educativa, estamos aquí presentes. Entonces, bienvenida, doctora Luz Helena, y sé que estas apuestas que hacemos van en torno a fortalecer siempre la parte humana y sensible de la comunidad. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos y todas, especialmente al rector Diego cuando me contactó antier. Pues realmente estar aquí no es solamente un compromiso de ciudadana, sino también de la familia de la cual hice parte durante 4 años, que fue el sistema educativo en la ciudad.
siempre parte no solamente de mis afectos, sino de mis experiencias y mis compromisos, se mantendrán dentro del sector educativo de Cali, donde no solamente tuve la posibilidad de trabajar y desarrollar unas acciones y una política educativa, sino que además no lo hice sola, sino que fue un trabajo colaborativo, fue un trabajo crítico también, porque en el caminar diario siempre hay acciones o situaciones que mejorar. Hay mucho por trabajar aún dentro del sistema educativo del país y de la ciudad, porque desafortunadamente estamos presos por tantos formalismos que nos llevan a atender más lo administrativo que la razón de ser de un sistema educativo público que debe llegar y llega a la mayoría de los niños, en este caso de una ciudad como Cali. Una ciudad que, si hacemos un poquito de historia, la formamos muchos. Una ciudad que parte de su riqueza es la pluriculturalidad, pero también parte de sus dificultades es la falta de opciones que se tienen para quienes han llegado a tocar las puertas a este territorio, ya sea por necesidad, muchas veces porque han sido expulsados de donde vivían. Tenemos una migración voluntaria, pero también otra obligada, y una ciudad que ha crecido en medio de unas oportunidades que no llegan a ser suficientes para lo que ofrece el Estado como Estado. De allí lo importante que resulta los aportes que desde el maestro, para mí, durante esos 4 años, la mayor enseñanza que yo pude recibir y que mantengo es la importancia del maestro dentro del desarrollo de los niños, y en este caso niñas o jóvenes de una ciudad. El maestro aporta no solamente conocimientos, que los conocimientos realmente en estos momentos se pueden encontrar en otros medios como el Google o cualquiera de estas nuevas plataformas, sino los valores que como ser humano inculcan en cada uno de estos niños. Pero también tenemos que ser conscientes que estamos trabajando con unos niños y sus familias cuyas opciones y oportunidades son bastante escasas o bastante difíciles para poder cubrir no solamente sus necesidades físicas o de alimentación o del vivir normal, sino su espíritu y sus emociones, el equilibrio que debe haber entre el ser humano en la parte física, emocional y espiritual. Entonces, con una ciudad en la que somos muchos y las oportunidades desafortunadamente no son para no están siendo correlativas, no están siendo justas para esa población joven o de niños, pues estamos ante una situación bastante difícil. Yo a veces me extraño de lo buena que es nuestra comunidad, porque esperaríamos que con tanta carencia y con tantas, digamos, intolerancia que existe, los actos violentos podrían ser muchos más. Y no lo son, porque tenemos una comunidad que de todas maneras tiene la bondad dentro de los principios importantes que tienen su desarrollo. Y cuando nosotros hablamos de qué está pasando con nuestros niños y jóvenes en Cali, yo comparto plenamente el contexto que nos acaba de presentar Arleyson, el rector. Yo creo que ese recorte de la esperanza por lograr la paz nos ha llevado a que existan más frustraciones, más intolerancias y menos aspiraciones de los más jóvenes. Cuando el ejemplo que estamos dando como sociedad es ese resurgimiento de la violencia, eso se repite en cada uno de los núcleos familiares donde estos niños se están creciendo. Ese repunte en los actores armados, el tema de las masacres, la afectación a la población más especial, ese elemento racial que no podemos negar que existe. Cali es una ciudad, además, una ciudad importante con población afro,
Y desafortunadamente esa estigmatización y prejuicios que tenemos como sociedad hacia los más débiles, digamos, hacia la mujer, hacia el indígena, hacia el afro, hacia el mismo joven. Y lo digo con dolor porque he tenido la oportunidad de escuchar unos conceptos bestiales, bárbaros, cuando dice por algo los mataron. Esos niños algo estaban haciendo, esos jóvenes algo estaban haciendo. Y esos prejuicios y esa estigmatización lleva un poco a que se justifique el silencio y la impunidad. De allí que yo lo que puedo en este conversatorio acercarme es a dar una esperanza o hacer un llamado a la familia de la educación en la ciudad, al sistema educativo público de Cali, para que no se recorte más esa esperanza, para que desde el aula, desde la escuela, mantengamos esas virtudes o esos valores necesarios para que una comunidad pueda tener tejido social y pueda avanzar. Entonces, hay acciones que se deben mantener desde la comunidad, con las familias y sobre todo el maestro y la escuela son unos actores muy importantes dentro del desarrollo de nuestra comunidad joven o nuestra comunidad de niños y niñas en Cali. Darles a todos realmente un abrazo solidario porque sé que son niños con los que muchos de ustedes, si no fueron esos 5 niños, son niños de iguales circunstancias y que están en igualdad de condiciones con los que ustedes todos los días trabajan, que todos los días tienen la posibilidad de acercarse a ellos o a su familia para atenderles ese espacio en que les dé la seguridad que necesita todo ser humano. ¿Y cuál es esa seguridad? La tranquilidad de pertenecer a algo que realmente lo proteja, le dé oportunidades y que dentro de esa organización existan los valores necesarios como la solidaridad, como creer en los demás, como tener confianza no solamente en mi familia, sino también en mi vecino. Es una pequeña reflexión para mí, solidarizarme, por eso le dije a Diego, yo les doy un saludito, y es solidarizarme con la situación que están viviendo los jóvenes en Cali y en el país. Solidarizarme con ustedes, maestros, con ustedes, rectores, con todos los que acompañan la educación pública en la ciudad. Desde donde yo estoy ahora en una asesoría en desarrollo social, que nos hemos dedicado más al tema del plan de desarrollo del departamento, y he podido allí dar unos pequeños aportes de lo que consideramos debe ser el centro del desarrollo de una política pública, en este caso, nuestros niños, niñas y adolescentes del Valle del Cauca y aquí en este caso de la ciudad de Cali. Un abrazo para todos. Yo creo que están ustedes en el camino correcto porque están levantando una voz por muchos niños o muchos que no tienen esa voz y están siendo solidarios con sus familias, con la comunidad, para que de alguna manera el Estado pueda manifestarse no solamente con acciones en este momento de investigación, sino más acciones preventivas. Podamos sentir o hacer sentir a esas familias que la esperanza por la paz no ha muerto y que necesitamos trabajar por nuestros niños porque es la vida y no la muerte la que no tiene límites. Muchas gracias, doctora Lucelena. Siempre bienvenida, esta es su casa y siempre con ese afecto que le recibimos. Precisamente en este mensaje que nos deja y de fortaleza que nos da a todos los maestros, porque eso es lo que somos nosotros, constructores de esta ciudad y con esos valores y esos derechos que desde la escuela y desde el aula nosotros tratamos de cimentar en ellos. Le damos paso entonces ahora a nuestro rector José Aníbal, y precisamente retomando estas palabras de la doctora Lucelena, José Aníbal, ¿cómo nosotros no justificar este silencio y la impunidad
en todos estos hechos que se están generando y que nos enlutan. Cómo desde la escuela nosotros sentar nuestra voz y solidar con toda la comunidad educativa. Entonces, retomando esta frase, ¿cómo nosotros no fomentar desde la escuela esa impunidad de lo que está pasando? Bienvenido, José Aníbal. Compañeras y compañeros, muy buenas tardes a los colegas, directivos, docentes, coordinadores que se encuentran presentes, a los docentes, y creo que también hay estudiantes y a lo mejor algún padre o madre de familia con mucho cariño, pero los invito a que nos tomemos un minuto, yo no sé si de mi tiempo o el de otro, y nos paremos y recordemos a nuestros muchachos en un minuto de silencio. Decimos que los derechos de nuestros niños son sagrados. Y abra la cámara. ¿No está abierta? Sí, está abierta. Está abierta. ¿Se ve el mensaje? Los demás, los más. Los demás, Aníbal. Cuéntale el minuto. Listo, compañeras, compañeros. Nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros cuerpos están heridos. Nos sentimos así, heridos. Y ahí viene un concepto que debemos utilizar. Victimarios y víctimas. Hay unas víctimas directas. Las familias de las víctimas mortales son las primeras víctimas directas. Esa comunidad de Llano Grande, la comunidad de Samaniego, pero la comunidad educativa de Llano Verde, de los colegios privados donde estaban los chicos de afrodescendientes de Llano Verde. Pero todo el sistema educativo, nuestras comunidades. Y ahí viene el tema de si nosotros nos asumimos como víctimas de alguna manera o no. O son ellos, los otros, las otras que están allá. Y nosotros nos excluimos de eso. Entonces, hay una relación que es bueno tener en cuenta. La escuela, nuestra institución educativa, nuestro sistema educativo y el entorno y el Estado. Es muy grato escuchar a Luz Helena, escuchar a Arleison, a la doctora Luz Helena Azcárate también, compañera ya de luchas, y me honra mucho compartir estos minutos. Pero entonces, esa especie de dilema que planteo entre lo que todos ustedes han planteado sobre la escuela, lo que está ocurriendo dentro de ella y lo que ocurre fuera de ella, esa articulación, esa relación, ¿cómo la vemos ahora? Voy a recordar una escena de ayer, también dolorosa. Un hombre muy grande, físicamente, pegándole a una mujer en la calle, o a dos mujeres, con el video ya recogiendo la agresión violenta en Medellín. El marco de esa agresión, yo no sabía exactamente de qué estaban hablando cuando vi el video, pero la percepción que tengo me permite ir haciendo las deducciones, las inferencias. Efectivamente, se trataba de un hombre miembro de una secta fanática que seguramente estaba alebrestado por algunas acusaciones que estas mujeres le estaban haciendo y las golpeó. Reacción violenta, agresión violenta. No hay posibilidad de debate, no hay posibilidad de argumentación, sino la reacción violenta, que puede ser en algún momento de muerte, de asesinato. Hay una película danesa que se llama En un mundo mejor.
En esa película, una de las escenas muestra a un médico que está trabajando mucho tiempo en África en medio de los conflictos bélicos que hay allá. Él es de Médicos Sin Fronteras, algo así, tiene que viajar periódicamente, pero su familia está allá en Dinamarca. Entonces él va periódicamente con su familia y está saliendo con sus niños, y un niño se engarza con un niño de otra familia en una especie de rinche, pero es un niño de 5 años o de 4 años. Y entonces se acerca este médico padre a separar a los babies con todo el afecto y con todo el cariño de un médico que sabe lo que es la violencia. Y viene el papá del otro lado. Y ese papá no pregunta nada, sino ¿por qué estás cogiendo a mi hijo? Y de una vez, sin preguntar, el golpe directo. Reacción del médico frente a los niños. No, dejemos esto así tranquilo, vámonos. Y claro, uno de los chicos ya le preguntaba, ¿vas a dejar eso así? ¿Cómo se te ocurre? Pero haz algo. Reacciona violentamente. La cultura violenta. ¿De dónde nos sale todo eso? ¿Cómo es posible que nuestros niños que están aprendiendo en la escuela todos los días con ese esfuerzo tan grande que realizan la mayoría de nuestros maestros en todo el sistema, en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, en la media, en todo momento, el amor por la vida? Ya los niños aprendieron que a los pájaros no se les dispara con cauchera, ni piedra, ni nada. Hay que preservarlos, ayudarlos. A los insectos no se mata ni un insecto. ¿Cómo es posible que haya hombres, además hombres normalmente, ¿no?, que me prueben que hay mujeres? También hay mujeres, pero son excepcionales. Es la violencia patriarcal y machista que todavía tenemos enquistada. ¿Cómo es posible que haya hombres de estos que, preparados en el sicariato, sean capaces de disparar contra niños indefensos o hacerles cortes de cuello, hacer lo que hicieron en Samaniego? Pero atención, no son hechos aislados. Estaban ustedes recordando, Arleison lo ponía puntualmente, son 43 masacres en un periodo de tiempo, pero yo quiero decir que eso es continuado. El fracaso de la política de paz que en este gobierno se planteó como política pública, por supuesto que está agudizando la crisis, pero esta crisis histórica es muy larga. ¿Cuántos de ustedes, como yo, somos hijos de la violencia genocida de los años 50, 60? Expulsados de nuestros territorios con nuestras familias, llegados, como en el caso mío, a tener que invadir tierras en la ciudad de Cali. Yo crecí en la invasión más grande que se creó en el occidente colombiano, el barrio El Rodeo de Cali. ¿Y qué es el distrito de Agua Blanca? ¿Y qué es el cinturón allá del río Cauca? ¿Cómo se llama? El muro de contención que hay allí que hay que erradicar. El Jarillón. ¿Qué es? ¿De dónde viene la gente? Viene de las zonas de donde han tenido que salir expulsados, desplazados violentamente de Buenaventura, del Chocó, de las zonas rurales hasta el eje cafetero, de Nariño, de donde tú busques en cualquier parte del país. Y esa realidad excluyente, esa realidad violenta, es la macro del país, larguísima. Claro, quien les está hablando dice con toda la fe y la esperanza que esto no se va a quedar así, que esto va a ser transformado, que nosotros no nos quedamos callados, y ahí entonces necesitamos una respuesta que trasciende la escuela. Ahora hablamos de lo que tiene que hacer la escuela, que Luz Helena, Arleison y la doctora lo recordaron con mucho énfasis, pero también tenemos que pensar en esa macro situación del Estado Social de Derecho atropellado, de ese Estado Social de Derecho proyectado en la Constitución del 91, construido con la participación de desmovilizados de la guerra, con un anhelo de paz en el 91, ¿cierto? Y luego llegamos al 2016, al Acuerdo de Paz de La Habana, y con esa ilusión también de construirla sobre las bases de una sociedad justa, de una sociedad menos excluyente. Imagínense ustedes nosotros con una misión que es trabajar sobre la educación con base en la verdad. La escuela educa con la verdad como centro. La verdad y la justicia. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para que esos ejes, esos valores, esos propósitos puedan calar en nuestra gente cuando están viendo
se están viendo golpeados por la injusticia y la mentira afuera. Es increíble lo que tenemos que observar los que conocemos un poquitico de la historia de nuestro país. No se necesita ser experto para valorar los discursos de odio y de infamia que informan al país acerca de cosas que no existen. Para defenestrar, por ejemplo, la institucionalidad. ¿Cuánto daño se le hace a la gente en Colombia, por ejemplo, señalando que un órgano como la Corte Suprema de Justicia es indigna, infame, que es una corte mafiosa? Así, señalado abiertamente ante el país, y mucha gente sencilla y llanamente recibe ese mensaje. Esa lucha por la verdad desde la escuela es una lucha que tenemos que seguir haciendo. Sin embargo, ahí viene la pregunta. ¿Cómo nos estamos preparando para eso? Luz Helena recordó lo que ha sido ya tradicional en varios años en la ciudad de Cali. Se ha venido trabajando persistentemente en un enfoque educativo que ama la paz, que trabaja por los valores restaurativos, que trata de afincar una educación sin castigos, una educación sin represión. Y tratamos de que eso se haga en la casa también. Henry Giroux, por ejemplo, nos recuerda que es crucial reconocer que las escuelas representan terrenos en debate, en la formación de subjetividades, pero que el terreno está fuertemente cargado en favor de la cultura dominante. ¿Cómo hacemos para que nuestros maestros y maestras, nuestra escuela, se meta asumiendo que el conflicto no es externo, que el conflicto de la violencia que informa a nuestro país, la afecta y la destruye, está presente en la escuela? Pregunto, ¿cómo recibimos nosotros esta situación de violencia contra nuestros niños, los de Cali, los de Nariño, los jóvenes? En el acto simbólico que planteamos, ¿cuántas instituciones realizaron el acto simbólico? ¿Cuántas instituciones están haciendo lo que maravillosamente nos mostró ahora Leison en el video de los muchachos y muchachas que se pasan ese libro? ¿Cuánto forma un acto de esos a un jovencito de estos? ¿Cuánto en su vida va a quedar grabado eso? Por la paz de la patria, por la paz de su familia, por la paz del entorno en el que vive. Eso tiene un poder impresionante. Pero la pregunta es, ¿cuántas instituciones nuestras participaron de esa manera, desarrollaron todo ese trabajo? No estoy haciendo una evaluación, estoy haciendo una pregunta simplemente porque allí comienza todo. Ahí comienza el camino y lo podemos continuar. ¿Cómo estamos avanzando hacia la educación en cultura de paz? ¿Qué hicimos con esos elementos que la Cátedra de Paz da, más allá de cuestionar que es otra cátedra? No, nosotros tenemos una facultad, tenemos un poder como educadores, como comunidad educativa para aprender esas herramientas y ponerlas al servicio de la construcción de cultura de paz, de sembrar semillas de paz. Ahí están. En ese video hay unos elementos maravillosos que nos permiten pensar que no todo está perdido. Esos son los que nos afincan en la esperanza y en la fe. Pero, naturalmente, se requiere mucho más que lo que podemos hacer en la escuela. Pero reflexionemos sobre eso, porque aquí estamos los directivos, estamos los maestros, las maestras, los educadores. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se nos olvide la misión esencial de la educación, de construir la ciudadanía pacífica? Los hombres y las mujeres que no son capaces de levantar su mano para agredir al prójimo, los que sí pueden practicar, vivir con ese principio que a veces es solamente religioso, como esotérico. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Haz a los demás lo que quieres para ti. Y que eso se afinque, se convierta en creencia, no solamente sea una idea. Como decía aquel filósofo Ortega y Gasset, hay que convertirlo en creencia, no una mera idea. Pero claro, se requiere un trabajo diario, un trabajo persistente. Y ahí nosotros realmente somos muy importantes como orientadores, como orientadoras. Entonces, ese es el terreno de la escuela, de nuestras comunidades educativas. Pero afuera, y trabajar con ese enfoque restaurativo, porque obviamente niños y niñas que reciben castigos a veces asumidos como injustos y violentos, pues ellos tienden a reproducir ese tipo de estructuras afuera, ¿cierto? Sin embargo, algo más nos debe exigir. Una movilización. Lo que estamos haciendo aquí, compañeras y compañeros, todos, es movilización.
Esta movilización es de los corazones, esta movilización es de nuestro pensamiento, esta movilización es de nuestro equipamiento pedagógico, pero hay que trascender. Por esa razón estamos pensando en ese acto del Facebook Live, de Google Meets, de lo masivo, dado que no nos podemos arrejuntar, como diríamos, presencialmente, pero que es movilización. Y más adelante requerimos más movilización. Otra movilización como la que venía ocurriendo el año pasado en el país, incontenible contra esa política de violencia y de fanatismo, de exclusión y de agresión. Entonces, aquí estamos sembrando este tipo de cosas, sin odios, sin contribución a la violencia, sin cederle una pizca a eso. Por ejemplo, algunos reproducen escenas de violencia. Alguien cuestionaba a unos afrodescendientes en un autobús o en el metro de Londres, qué sé yo, y entonces se ponen felices porque los afrodescendientes reaccionan violentamente a ese que está ofendiendo y lo noquean. Podrían haberlo matado. No podemos alabar los actos violentos, no podemos alabar los actos terroristas, y nosotros estamos en disposición de cuestionar el terrorismo y la acción violenta de donde venga, no importa de cuál sector. Entonces, esa movilización es una tarea que trasciende los límites de la escuela, que tiene que ver con una posición política. Y ahí viene también otra vez Henry Giroux, hombre cultivado en cierto sentido por Paulo Freire desde América Latina, porque él es anglosajón, planteando que en la escuela hay dos posibilidades al menos para los directivos y los educadores. Reproducir las condiciones de existencia del Estado como está, el statu quo, o contribuir conscientemente a la transformación de esas condiciones de injusticia, de violencia, de exclusión, que hacen que nuestra gente sufra cosas como las que hay ahora. Porque permítame concluir diciendo que es imposible no tener en cuenta que la realidad de desigualdad y de injusticia que se vive se refleja directamente en esta situación que vivimos en Agua Blanca, en Llano Verde. Los 5 niños asesinados lo son en una situación de exclusión, en una situación de marginación. ¿De dónde llegaron ellos? ¿De dónde llegó este sector poblacional que está allí? De zonas donde tuvieron que salir y donde se acumula la propiedad improductiva, los grandes latifundios, el almacenamiento de la riqueza en unas poquísimas manos. Y tengo que decirles, aunque sé que a veces eso choca con algunas, pero este es un análisis político también y aquí tenemos que permitírnoslo. ¿Qué hace un reo en un terreno que equivale a 15 kilómetros cuadrados? Eso es más que la ciudad de Cali completa, compañeras y compañeros. Improductivo además. Y es apenas un símbolo de lo que en nuestro país existe. Ese tipo de realidad nosotros no lo podemos cambiar desde la escuela. Esa parte no la podemos cambiar desde la escuela, y por esa razón la movilización social, la movilización nacional, la movilización política es absolutamente indispensable. Así ocurrió en los Estados Unidos. ¿Por qué allá se mueven así? Porque el pueblo estadounidense negro se movió en defensa de todos los valores y los principios atropellados por el trumpismo fascista, y se levantaron. Y ustedes vieron lo que pasó y sigue pasando allá en los Estados Unidos. Ahora se va a reflejar en las elecciones que va a haber ahora, sin duda. Pero acá, ¿por qué esa pasividad tan grande? Tal vez sea el temor, ¿no? Tal vez sea el terror, tal vez sea el miedo que nos está agarrando los corazones también, y contra eso tenemos que luchar. Compañeras y compañeros, educadores, rectores, rectoras, directivos, coordinadores y maestros. Los invito entonces para que no cedamos al silencio, para que no nos quedemos callados, para que utilicemos los espacios de formación, atendamos los llamados que nos hace Luz Helena también a mantener el enfoque de paz que significa trabajar con criterios restaurativos en la vida escolar, con un amor enorme por los estudiantes. Esta mañana una profe de preescolar en mi institución, lloraba enfrente de sus papás y mamás y de sus niños en un encuentro de estos, porque ella resentía la ausencia de ellos. Dígame cómo lloran las mamás, cómo llorarán los maestros de estos niños asesinados. Esa es la realidad que tenemos, compañeras y compañeros. Muchas gracias por escucharme y los invito para que juntos sigamos en este proceso, que no olvidemos, que no desmayemos, no desmayemos. Adelante. Muchas gracias, José Aníbal. Muchas gracias a todos nuestros 4 exponentes
de esta realidad y de esta conclusión que tenemos es a no quedarnos callados, a movilizarnos, a sentar nuestra voz, así como desde la escuela nuestros niños están manifestándose, entonces así mismo nosotros movilizarnos todos dentro de nuestras posibilidades y dentro de toda esta masa que nosotros movemos. Entonces, crear esa conciencia y crear esa oportunidad que tenemos. Como dice Aníbal, puede ser el temor. Por temor no manifestamos todas estas cosas. Pero hoy, con este episodio que hemos tenido, hemos puesto un grano en todo este mar de confusión, de zozobra que tenemos no solo en Cali, sino en este litoral pacífico. Entonces, viendo aquí el chat, realmente no hay preguntas, hay más comentarios, Freddy, hay más comentarios de todos los participantes que hemos tenido acá. Satisfacción pues por lo que hay, pero en términos generales, la única pregunta que vi, si me ayudas ahí, fue que los docentes no estamos conscientes de permear la resiliencia en el currículo. Esto puede conducir a las desigualdades desde la misma escuela por parte de los maestros. Entonces, es el único que está diciendo ahí. Yo creo que esto va enfocado a lo que decía Luz Helena, de salirnos un poco de ese currículo que tenemos ahí tan cuadriculado y empezar nosotros a hacer esa desobediencia y empezar a tratar y a movilizar con todas estas situaciones sociales que se están generando, ¿no? Para que desde ahí, desde la escuela, nosotros podamos ir permeando esta situación. Considero que desde ahí, si alguno quiere aportar. Sí, Nelly. Bien puede, Amparo. Yo pues quiero insistir en que este espacio es un espacio que surgió de la organización. ¿Aló? ¿Me escuchan? Perfectamente, Amparo, perfectamente. Yo, de una idea de uno de nuestros compañeros rectores, a los cuales nos fuimos sumando, porque reconocemos que nuestro asunto es la pedagogía y es la educación, y que solo desde allí nosotros podemos hacer grandiosas cosas, movilización y transformaciones. Creemos en la transformación que logra la educación. A partir de este germen que creamos nosotros, invitamos a todos y todas, maestros y maestras. Aquí los maestros que han aceptado presentar sus experiencias han decidido, sí, aquí está, el centro es la pedagogía, el centro es la enseñanza, el centro es la educación movilizada por nosotros, directivos, maestros y maestras. De modo que aquí las puertas están abiertas siempre para sumar. Y en esta situación que nos duele tanto, les queremos invitar a que sigamos sumando y que, como lo hemos expresado, no estemos pues por el que estamos en momentos en que recién han ocurrido los hechos, sino que este tema de la educación para la paz, del rechazo a todas las formas de violencia hacia nuestros niños y jóvenes, nos convoque siempre. De modo que yo quiero agradecer inmensamente, no solamente a los sino a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias. Los seguimos invitando a los próximos actos que vamos a tener. Esperamos que el próximo yo voy a pedir la palabra. ese Facebook Live sea muy bien. Gracias, Amparo. Listo, Freddy. Ya para el cierre, una de las preguntas que hacía Aníbal es, así como el video de Arleyson o de la institución que dirige Arleyson se presentó, pues nosotros hemos escogido una muestra, pues no porque sean buenas o malas, sino las que alcanzaron a llegar antes de que montamos
antes de que montáramos estas presentaciones. Entonces, para cerrar, les vamos a presentar algunos videos muy corticos, unos videoclips que han hecho los estudiantes de algunas instituciones para que ustedes aprecien lo que ellos están haciendo. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Freddy, está pidiendo la palabra el compañero Erasmo. No sé dónde, no tengo el chat abierto. Erasmo. Gracias. Una de las cosas que yo quería expresar, por un lado, es darle las felicitaciones por este espacio, porque es que los maestros somos artífices de paz, somos pregoneros de la paz con nuestra labor, y una de las cosas fundamentales que hacemos en las instituciones es que cuando llegan los desplazados del andén del Pacífico, o llegan nuestros hermanos venezolanos, la escuela los acoge. La escuela es aquel lugar de paz donde se valora y se trata. La escuela nunca puede desconocer ese trabajo grandioso que tiene que hacer por la paz. Y una de las cosas que tenemos que seguir haciendo nosotros, los docentes, es seguir trabajando desde los valores, desde el compromiso por esa paz que se necesita. Y sembrar en nuestros estudiantes aquella conciencia de que no solamente es la ausencia de conflicto la que trae la paz, sino que son todas aquellas posibilidades que se le den a él de formación, de salud, de una vivienda digna, de acogida, para que la paz se dé. Entonces yo agradezco a los compañeros organizadores, a los que estuvieron orientando estas charlas, porque llevan nuevamente a que nosotros como maestros veamos ese reflejo de ese trabajo de paz que estamos haciendo nosotros. Muchas gracias. Gracias, Erasmo. Entonces le damos la palabra a Hugo para cerrar, presentar Freddy, ¿me regalas un segundo? Listo, Liliana entonces Vivas. Hugo y Liliana Vivas. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todas y todos. Va primero. Lilianita, va primero Sí. Hugo y luego usted. Ok. Listo. Listo. Vale, muchas gracias. Un saludo cordial a todos. Pues me disculpo por... Solo quería hacer algunos comentarios un poco frente a estas intervenciones relacionadas con la tarea de la escuela y la importancia de revisar cuáles son las concepciones que estamos utilizando, que estamos desarrollando en la escuela de currículo. Estaba intentando dejar algunas ideas allí con respecto a esto, y es que hasta que la escuela no se dé cuenta que es importante revisar los currículos para que desde allí se interrogue la realidad en la que viven nuestros muchachos, nuestras niñas y niños, hasta que ese currículo no interrogue la realidad de ellos, va a seguir siendo un currículo cómplice del conflicto y de la guerra, un currículo que solamente va a permitir y a facilitar la discriminación y la violencia de género, que solo va a llenar la cabeza a nuestros chicos de información, de contenidos inútiles para ellos y para sus comunidades, pero que sigue siendo útil para sostener el status quo de nuestra sociedad, que tiene una cimentación en su estructura social en la inequidad. Me parece que la construcción de paz es absolutamente pertinente y posible si desde nuestras instituciones empezamos a reestructurar y a revisar los currículos. Sin esto, desde la tarea educativa, vamos a continuar siendo replicadores de lógicas que están permitiendo, posibilitando y agenciando discursos de discriminación y de odio. Dejo allí para no alargarme y nuevamente muchas gracias. Gracias, Hugo. Liliana, bien pueda. Liliana Vivas, que pidió la palabra. Sí, muy buenas tardes para todas y todos. Compañeros, compañeras, rectores y rectoras, un saludo fraterno. Abrazo este espacio que han abierto ustedes para sacar, por decirlo así, la escuela de las aulas y llevarla al territorio. Este trabajo me parece muy bonito.
trabajo que hacemos como en hermandad, donde nos sensibilizamos con una situación que viven los estudiantes nuestros, los muchachos, los jóvenes. Entonces, es exhortarlos a continuar en esta tarea y seguirnos encontrando en estos espacios, como ya les decía. Desde la CUT tienen nuestro apoyo. Yo estoy allí representando a los maestros para lo que requieran, porque estamos haciendo trabajo en el territorio, trabajo de campo, trabajo social, porque no nos podemos quedar únicamente en lo reivindicativo, sino que debemos llegar allí donde nuestro pueblo nos requiere. Como presidenta de la Mesa Amplia en Educación de Santiago de Cali, también decirles que me agrada mucho que se esté trabajando todos estos temas con el enfoque diferencial, ¿sí? Étnico para este caso, y es felicitarlos definitivamente a los ponentes, a los participantes, a este equipo de rectores que se está pensando la educación desde el territorio. Dios los bendiga y nos bendiga a todos. Un abrazo fraterno. Muchas gracias, Liliana. Bueno, Entonces, muchas gracias. Cerramos los micrófonos y los voy a dejar. Me dicen si se escucha, porque recuerden que estoy aprendiendo cómo están los muchachos. Freddy, abrazar a Llano Verde, abrazar a Llano Verde. Que sí, señor. Esa frase, abrazar a Llano Verde. Listo, Amparito, abracemos a Llano Verde. Y vamos a presentar unos videos hechos por algunos estudiantes, como les dije ahorita, los que se alcanzaron a montar en la presentación. Entonces ustedes me dicen si se ven. ¿Sí se ven? Mi nombre es Santiago Ceballos Correa. Sí. Nunca tengo 23. Hoy vengo a expresarles lo que siento por lo sucedido en Llano Verde. Es muy triste ver cómo le arrebatan la vida a jóvenes y niños prometedores que tenían sueños y metas por cumplir. Jóvenes y niños que tuvieron que crecer y vivir en zonas afectadas por la violencia y el conflicto. Es la prueba infalible de que el país necesita urgentemente un cambio de la seguridad, atención y protección que se le da a los ciudadanos, y especialmente a los niños. Un cambio por el cual deberíamos velar todos unidos, para así poder vivir en el ambiente que nos merecemos todos. Muchas gracias. Martin Luther King dijo: aprendimos a volar como las aves, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el simple arte de vivir como hermanos. Quiero partir de esta frase, motivar a los niños, a los jóvenes y a los adultos a la esperanza, a creer que somos el presente y el futuro del país. Que este terrible hecho que sucedió en Llano Verde no nos arrebate nuestros deseos de superación, nuestras ganas de vivir, de salir adelante. Sabemos que estamos pasando por una situación compleja, difícil, pero quiero invitarlos a seguir soñando. Soñar con libertad, soñar con justicia, soñar con igualdad. Muy bello, poderoso. Vacunémonos contra la violencia. La vida es sagrada. Buenos días, mi nombre es Natalia Bonilla y como personal de la institución educativa José Luis Garcés de la comuna número 1 del barrio Terrón, Colorado, cuya función principal ha sido velar de manera permanente por la defensa de los intereses de los estudiantes, noto con gran preocupación cómo la libertad y el respeto de conciencia que debemos tener entre nosotros como ciudadanos no se está cumpliendo. Hago denuncia pública a la violación del derecho a la vida de los jóvenes colombianos que fueron masacrados por los mismos colombianos. Los hechos de Llano Verde nos llenan de conmoción e indignación. A mis compañeros estudiantes, no amen en su nombre,
en sus tumbas paz. Fortaleza y justicia a sus familias. Mi nombre es Laura Valentina Serrano Manquillo, Institución Educativa Los Sables de Tierra de Mí. Y si no fueran ellos, y si fueras tú, esta semana 5 niños y muchos jóvenes más perdieron la vida en nuestro país. Es muy triste saber que cuando mis padres y mis abuelos tenían mi edad, también miraron a niños y a jóvenes ser asesinados. Han pasado muchas generaciones sin respetar la vida de nuestros hermanos. No sé ustedes, pero yo no quiero que mis hijos repitan esta historia. Todos, sin excepción de raza, edad o pensamiento, debemos enfocar nuestra pasión sobre el respeto de la vida. Cuando un colombiano muere, una parte de nosotros también muere. A veces somos crueles con nuestras palabras sobre las personas que han fallecido violentamente. A veces olvidamos que también somos humanos y que no estamos exentos de una desgracia. A veces nuestros pensamientos y nuestras palabras son tan dañinas como el asesino que sin compasión ni temor de un Dios comete delitos. A veces sería bueno imaginar el dolor de una familia o de personas que han perdido un ser querido. A veces hay que regresar a la esencia del amor, del perdón y de la tolerancia. Volver a ser personas con un corazón feliz. A veces sería bueno tener la inocencia y la pureza de ser niños. Gracias por existir. Estamos contigo, Llano Verde. Yo, Andrés Felipe Gómez, rechazo todo acto de violencia contra la integridad, inocencia y la vida de los jóvenes de Llano Verde y el resto del país. Buenos días, mi nombre es Cristina Sanquileno Duque. Hoy les vengo a hablar sobre el respeto a los jóvenes. Invito a los adultos que ofrezcamos una educación que proponga por el bienestar. Invito a los y a las estudiantes a que nos demuestren que sus vidas son ejemplos de libertad. Invito a las comunidades educativas a que valoremos a nuestros jóvenes y adolescentes como son, no como nosotros queremos que sean. El respeto y la tolerancia son dos valores más importantes para la convivencia social y humana. El respeto significa reconocer al otro como una persona válida en la posición que está. Y la tolerancia es reconocer que todos somos iguales, aunque no cooperamos con la misma decisión o opinión. Por favor, no más muertes en nuestro país. Que todos lo sepan. Ni un minuto de silencio. Hay duelo en Cali. Bueno, estos eran los videos que grabaron los muchachos y que alcanzaron a llegar. Hay muchos más, pero pues era imposible además, por cuestión de tiempo. Nelly, te dejo para que despidas la jornada.
No escuché, Freddy. Abre el micrófono. Nelly, para que despidas la jornada. Ok, ya. Bueno, maestros, maestras, a todos los participantes hoy tenemos gran número de estudiantes y comunidades, no solo el sector oficial, sino el sector privado también que nos acompañaron. Una gran apuesta, un gran cambio que se está gestando y que somos conscientes que la única forma de transformar esta sociedad es apuntándole a estos retos, alzar nuestra voz, inspirados hoy desde el luto, pero siempre con las ganas de pensarnos en un país mejor, en unas mejores oportunidades para todos nuestros estudiantes, nuestros niños y nuestras jóvenes. Entonces, muchas gracias por todos, el acompañamiento, la participación y como siempre la invitación para dentro de 8 días nuevamente compartiendo experiencias significativas. Buena tarde para todos. Buenas tardes, muchas gracias y abrimos las cámaras para el aplauso virtual y el abrazo con Llano Verde. El abrazo con Llano Verde. Y así, para que quede grabado. Exacto, y el abrazo con Llano Verde. Muchas gracias a todos por su participación y los esperamos, como dijo Nelly, el próximo viernes a las 2 de la tarde, si Dios quiere. Muchas gracias. Para la vida. No olviden Gracias a todos. en el jardín de vida que vamos a hacer para el año. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Dios te bendiga.